Bien, buenos días, chicas, a las que están en la clase. ¿Me escuchan bien? Sí, Lisen, buen día. Buen día. ¿Se puede ver la presentación que está de fondo? Sí, Bien. Bien, buenos días. Vamos a dar entonces inicio a una clase más de lo que es la materia de el avance semestral de lo que es la materia de botánica. ¿Sí? Bien. Hoy vamos a realizar la segunda parte de lo que es acerca de los temas de morfología vegetal, que les mencionaba en la anterior clase, que es la descripción de los órganos vegetales que presenta el vegetal, ¿no? Entonces les decía que desde el anterior tema en adelante vamos a avanzar y describir cada uno de los órganos del vegetal, ¿no? Como es las raíces, los tallos, las hojas, los frutos, las flores, las semillas, cada una de estos órganos que presenta el vegetal, vamos a hacer su descripción y vamos a definir cuál es la función que cumple cada uno de ellos en el vegetal, ¿no? ¿Para qué les sirve? ¿Por qué están en el en el vegetal, ¿sí? Bien, en la anterior clase vimos lo que era la morfología de la raíz y hoy vamos a ver lo que es morfología de tallo. Bien, ¿qué viene a ser el tallo? El tallo viene a ser un eje longitudinal, generalmente es aéreo, que une las raíces con las hojas y sirve más que todo para sostener otros órganos del vegetal, como es el caso de las hojas, de las flores y de los frutos, ¿sí? Además de transportar sustancias nutritivas, ¿no? A través del tallo. También hay tallos que pueden almacenar diferentes tipos de sustancias de reserva, ¿no? Tal es el caso del tallo, por ejemplo, de la caña de azúcar, que almacena la sacarosa, que es extraída para la producción de azúcar, ¿no? Entonces, también hay tallos almacenadores de sustancias, al igual que vimos en la anterior clase, las raíces, ¿no? Y también a través del tallo se puede originar lo que es la propagación vegetativa, que es cuando yo hago un nuevo vegetal o una nueva planta de un esqueje o de un fragmento de tallo, ¿no? Que prácticamente acá le llamamos una rama, ¿no? Muchas veces de una rama de un árbol o de un vegetal podemos hacer una nueva planta, ¿no? Entonces a eso se refiere la propagación vegetativa, que estamos propagando esa especie, ¿no? Haciendo una multiplicación, ¿no? Ese tipo de reproducción es una reproducción asexual de fragmentación, ¿sí? Bien, ¿cuál es el origen del tallo? ¿De dónde se origina el tallo? El tallo se origina del eje hipocótilo, que es una estructura que forma parte de la semilla. Entonces, cuando la semilla la colocamos en la tierra y esa semilla germina, se rompe lo que es la testa, que es la capa que envuelve la semilla, y del eje hipocótilo, que es una porción que presenta la semilla en la parte de donde presenta una pequeña cicatriz, de ahí aparece el primer tallo que tiene un fototropismo positivo. Fototropismo quiere decir que siempre el tallo va a tender a crecer en dirección hacia la luz del sol, ¿sí? Entonces, a partir de la semilla emerge fuera de la superficie terrestre, ¿sí? Entonces, de esa zona de la semilla es que se origina el tallo, el primer tallo del vegetal, ¿sí? ¿Cuáles son las funciones específicas que cumplen los tallos en la planta? Una de las funciones que produce y sostiene las ramas, como les mencionaba, las hojas y los frutos, ¿no? Si no hubiera tallo, imagínense de dónde saldrían estas otras estructuras o estas otras órganos del vegetal. Otra función bastante importante es que comunica las raíces con las hojas a través de los nutrientes o llevando los nutrientes.
distribuye los productos de la fotosíntesis, ya que a través del tallo circula el sistema vascular o el sistema conductor, ¿no?, del vegetal, donde se da el transporte de sustancias líquidas, ¿no? Como ya vimos en anteriores temas, que los tejidos que forman parte de este sistema conductor vienen a ser el xilema y floema, ¿no? Entonces el xilema y el floema lo vamos a encontrar en los tallos porque es una vía de transporte, ¿verdad? Contribuye con la propagación vegetativa, como les decía, a través de un fragmento de tallo podemos hacer una nueva planta en algunos vegetales, sí, ¿no? No en todos, porque hay plantas, por ejemplo, que muchas veces tratamos de hacer una nueva planta de una rama y ese tallo no llega a germinar, ¿no? O no le aparecen hojas, prácticamente se seca, ¿no? Eso es porque hay vegetales que sí yo puedo hacerlos reproducir mediante un fragmento de tallo, pero hay otros vegetales que no, ¿sí? Que solamente se reproducen a través de la reproducción sexual, que es mediante la polinización de las flores, ¿sí? Entonces, de esas dos formas se pueden reproducir las plantas, ¿verdad? De la reproducción sexual, que es a través de los granos de polen y de los óvulos que se desarrollan en la flor de la planta, y de otra manera viene a ser la propagación vegetativa, que es mediante un fragmento de tallo, ¿no? Pero no se da en todas las especies o en todos los vegetales, ¿no? Entonces, por eso la aclaración, ¿no? Muchas veces queremos hacer una nueva planta de tallitos de plantas, ¿verdad? Pero hay vegetales, por ejemplo, que en todo el recorrido del tallo no presentan las yemas axilares, no están activas, ¿no? Entonces, por eso es que no se puede realizar ese tipo de propagación, ¿sí? ¿En cuáles tallos podemos realizar este tipo de propagación vegetativa? ¿En qué vegetales? Especialmente en los vegetales que tienen nudos marcados. ¿Cuáles son los nudos marcados? Como el tallito de la caña, por ejemplo, de la yuca, presentan fragmentos, ¿verdad? Que están delimitados por una línea, ¿sí? En todo el tallo es como si estuviera marcado, ¿sí? Entonces, cada una de esas marcaciones vienen a ser los nudos en el tallo. Y ahí en esos nudos están las yemas, ¿sí? Entonces, por eso que la caña de azúcar, por ejemplo, que tiene nudos marcados, la yuca, también el tallo de la yuca, tiene esas yemas, ¿no? Entonces, esos tallos de esas plantas fácilmente podemos propagar a través de un tallo, ¿no? Es más fácil la propagación o la reproducción de esos vegetales mediante un tallo que mediante la fecundación o la reproducción sexual que se realiza en la flor, ¿no? Pero hay plantas que sí o sí se reproducen mediante la reproducción sexual, que es la polinización de las flores, ¿no? Entonces, se puede dar en algunas plantas un tipo de reproducción y en otras plantas se puede dar otro tipo, ¿no? Bien, otra función que cumple el tallo viene a ser la realización de la fotosíntesis cuando los tallos son jóvenes. Entonces, todos los tallos que todavía presentan una estructura primaria, que es cuando yo lo palpo y tiene una flexibilidad todavía, ¿no? No tiene esa rigidez o esa dureza, que generalmente lo encuentro en los tallos más tiernos de la planta. Entonces, en esos tallos, como son de color verde todavía, se puede realizar la fotosíntesis. ¿Por qué? Porque la fotosíntesis se realiza cuando hay clorofila o el pigmento verde en las plantas, ¿no? Entonces, por eso es que en todas las hojas, por ejemplo, se realiza la fotosíntesis y en los tallos de estructura primaria. También los tallos pueden almacenar sustancias de reserva, como es el caso de los tallos de la caña de azúcar que les mencionaba, ¿no? El tallo del palmito también, ¿no? Tiene sustancias de reserva y generalmente los tallos que presentan sustancias de reserva son los que los utilizamos como tallos alimenticios, ¿no? Entonces, todas esas funciones cumplen los tallos de diferentes tipos de vegetales, ¿sí? ¿Qué otras características identifican a este órgano de la planta? El tallo
presenta un cuerpo que está dividido en nudos y entrenudos, ¿no? Los nudos es donde les mencionaba que presentan las yemas axilares en las hojas, ¿no? Y de ahí generalmente puede aparecer una nueva rama, puede aparecer una flor y por lo tanto un fruto, ¿no? El tallo presenta hojas y yemas axilares. Generalmente es aclorofilado, presenta clorofila cuando es una estructura primaria. Generalmente son aéreos la gran mayoría de los tallos, pero hay excepciones de los tallos denominados subterráneos, por ejemplo, que son tallos que viven bajo el suelo, ¿sí? Entonces, en este caso hay tres tipos que vienen a ser los tallos tipo bulbo, los rizomas y los tubérculos, que son tallos terrestres, ¿sí? Que están bajo el suelo. Generalmente los tallos presentan un geotropismo negativo. ¿Qué quiere decir geotropismo? Geo, tierra, ¿no? Y tropismo, crecimiento. Entonces, tienen geotropismo negativo porque siempre van a tender a crecer en lado contrario al suelo, ¿sí? Entonces, siempre van a tratar de emerger fuera del suelo y crecer hacia la luz del sol, ¿no? Y tiene fototropismo positivo. Foto quiere decir luz, ¿no? Y tropismo, crecimiento, que crecen siempre en dirección de la luz, ¿no? Entonces, esas son las características que presenta un tallo. Bien, ¿cuáles son las partes que presenta un tallo? Las partes que presenta un tallo vienen a ser la yema terminal o la yema apical que se llama, que es esta zona de acá, donde el tallo siempre va a aumentar su tamaño de forma longitudinal, va a hacer que crezca la planta mediante este meristema apical, ¿no? Presenta nudos donde se encuentran las hojas o de donde se originan las hojas. Entre las hojas y el tallo presenta la yema axilar que se denomina, ¿no? Que es de esta zona donde se puede originar una nueva rama, una flor o un fruto, ¿no? Entonces, todos los tallos presentan esa estructura, nada más que unos la presentan más notorios que otros. Y también presentan los entrenudos, que son los espacios entre dos nudos, y tiene hojas, alberga ramas, flores y frutos, ¿no? Entonces, esa viene a ser la morfología de un tallo o la estructura que presenta un tallo, ¿no? El cuello viene a ser la parte que une o que divide a la raíz del tallo. Están los nudos, que vienen a ser los abultamientos que presenta a lo largo del tallo, que es de donde salen las yemas axilares. Las entrenudos, que son dos espacios entre los nudos. Las axilas, que es el punto donde se unen las ramas o las hojas o aparecen nuevas ramas, ¿no? Y las yemas, que son pequeños brotes que presenta cada axila para dar lugar a una nueva rama, ¿no? A una nueva flor o a un fruto, ¿no? Bien, vamos con la clasificación de los tallos, ¿no? Al igual que las raíces, los tallos se llegan a clasificar por ciertas características que estos presentan. Tal es el caso de los tallos que se clasifican según su consistencia, por ejemplo. ¿Cuál es la consistencia? Si son duros, si son blandos. Al palparlo, ¿qué consistencia es la que presentan cada una de esas estructuras de los tallos, ¿no? Por su duración también se pueden clasificar los tallos. Por el medio en el que viven, también se han clasificado los tallos para su mejor estudio, ¿sí? Entonces, por su consistencia, los tallos se llegan a clasificar en tres tipos, que vienen a ser los herbáceos cuando tienen una consistencia flexible o una estructura primaria, como es el caso de todos los pastos, por ejemplo, ¿no? O las herbáceas, que se denominan, ¿no? Que son hierbas y que no tienen un tallo rígido. Luego están los leñosos, que son los tallos de los árboles de gran porte o de gran tamaño, que ya adquieren una estructura secundaria, por lo tanto, ya tienen una rigidez o una dureza, ¿no? También el tronco de un árbol maderable, por ejemplo,
o también el tallo de una palmera que ya tiene bastante dureza, ¿no? Y luego están los tallos denominados carnosos o suculentos, que son tallos que no tienen flexibilidad, pero tampoco no tienen una rigidez como un tronco, ¿sí? Tal es el caso de los cactus, por ejemplo, que presentan este tipo de tallos denominados carnosos o suculentos, ¿no? Entonces, según su consistencia, se clasifican los tallos en esos tres tipos: herbáceos, leñosos y suculentos o carnosos, ¿sí? Otra forma de llegar a clasificar los tallos vienen a ser según su duración, que es el tiempo de vida que presentan esos tallos de esos vegetales, ¿no? Y estos se clasifican en tres tipos, que vienen a ser los anuales, los bianuales y los perennes. ¿Cuándo se denomina un tallo anual? Son los tallos de los vegetales que viven aproximadamente un año de vida, ¿sí? Y es el caso de varias gramíneas o de varios cultivares, por ejemplo, como es el caso del sorgo, de la soya, de la cebada, del maíz, ¿no? Estas plantas no viven más de un año y luego mueren. Cumplen su ciclo vital, que es nacer, crecer, reproducirse, y mueren luego, ¿no? Entonces, prácticamente, ¿no? Se da en todos los cultivares, por ejemplo, que estas plantas no llegan a vivir más de un año, ¿sí? Entonces, esos tallos se denominan anuales. Luego están los bianuales, que son tallos de vegetales que duran o que llegan a vivir no más de 2 años de vida, ¿no? Tal es el caso de la papaya, por ejemplo, ¿sí? Cuando tenemos una papaya, por ejemplo, observamos una papaya, con el tiempo se va descomponiendo y ese tallo, ¿no es? Una vez llega a fructificar y luego la planta comienza a morir lentamente, ¿no? Entonces, por eso que esos tallos no son de larga temporada de vida, ¿no? No tienen una larga temporada de vida, ¿no? Aproximadamente son tallos que viven 2 años, ¿no? Y los tallos perennes son los tallos de las plantas que pueden vivir más de 2 años, ¿no? Hay tallos, por ejemplo, de vegetales, como es el caso de los maderables, por ejemplo, que son árboles que viven 20, 30, 50, 100 años de vida, ¿no? Y duran bastante tiempo, ¿no? Entonces, esos tallos se denominan perennes porque permanecen bastante tiempo, ¿no? Entonces, por su duración se clasifican en tres tipos: anuales, bianuales y perennes, ¿no? Según la clasificación de su duración. Y según el medio en el que viven, pueden clasificarse los tallos en tres tipos, que vienen a ser los aéreos, los subterráneos y los acuáticos. Los aéreos son los tallos que son los más comunes generalmente, ¿no? Porque la mayoría de los tallos se denominan aéreos porque están en contacto con lo que es el medio, ¿no? El medio y están en contacto con el aire, ¿sí? Luego están los subterráneos, que son tallos que viven bajo el suelo, y los tallos acuáticos, que viven sumergidos en cuerpos de agua, ¿no? En medios acuáticos, ¿no? Entonces, según el medio en el que viven, se clasifican en tres: aéreos, subterráneos y acuáticos. Vamos a ver los tipos de tallos aéreos. Los tallos de tipos de aéreos se pueden clasificar por la consistencia que estos presentan, ¿no? Por ejemplo, están los erectos o erguidos, que son los que están longitudinalmente, o los que tienen una estructura longitudinal, ¿no? Tal es el caso, por ejemplo, de los troncos, ¿no? Que son estos tallos de árboles que generalmente miden varios metros de altura, ¿no? Tal es el caso de las gimnospermas, por ejemplo, como los pinos, ¿no? Y algunos tipos de dicotiledóneas, como es el caso de los árboles maderables, ¿sí? Luego está el tipo aste, que es un tallo herbáceo, ¿no? Porque tiene una flexibilidad. Tal es el caso, por ejemplo, de la planta del tomate
o de alguna herbácea que tiene esa consistencia flexible, ¿no? Entonces, eso, consistencia flexible, se denomina aste en la clasificación de los tallos aéreos. Otro tipo de tallo vienen a ser los tallos tipo estípite. ¿Quiénes presentan este tipo de tallo? Generalmente lo presentan las plantas de las monocotiledóneas, como el caso, por ejemplo, de todas las palmeras, ¿sí? ¿Cuáles son, aparte de las palmeras que conocemos? El totaí, el motacú, el coco, ¿no? Todas esas plantas presentan este tallo tipo estípite, que viene a ser un tallo tipo cilíndrico, bastante circular, y que generalmente presenta nudos marcados en todo el trayecto del tallo, ¿no? Y generalmente es un tallo rígido en la capa protectora o en el sistema de revestimiento, que es el que envuelve, pero dentro del tallo presenta una consistencia mucilaginosa nomás. Entonces, por eso es que muchas veces cuando hacemos el corte, por ejemplo, de un tallo de totaí, en el centro lo primero que se empieza a degradar es esa materia media que se encuentra, ¿no? Que no es no es un tejido rígido o duro, ¿no? Consistente, sino que es un tejido que rápidamente se degrada, ¿no? Entonces, ese tipo de tallo se denomina estípite, el de las palmeras en general, ¿sí? Hay otro tipo de tallo que viene a ser el tallo tipo colmo o culmo, que se denomina. Las características de este tallo es que es un tallo también cilíndrico, bastante circular, es rígido, bastante duro, porque tiene bastantes células o tejidos de esclerénquima, ¿no? Como son las fibras, por ejemplo, ¿no? Y es el caso de las plantas como el bambú, por ejemplo, o la caña de azúcar, ¿no? Que si bien no son leñosos, pero tienen una consistencia de rigidez gracias a las estructuras de esclerénquima, ¿no? De fibras de esclerénquima, ¿no? Entonces, por eso que de estos tallos, por ejemplo, como es el bambú, ¿no? O de algunos tallos que presentan estas estructuras, como es el caso de la totora también, por ejemplo, que tiene esta misma característica. Se pueden hacer diferentes tipos de artículos, ¿verdad? Del bambú se pueden hacer muebles, ¿verdad? Y duran bastante tiempo esos muebles, ¿no? Porque tienen esa rigidez de ese tejido de esclerénquima, ¿no? Que es el que da dureza, ¿no? Algunos otros utensilios como los canastos también pueden hacerlo a base de estas estructuras, ¿no? Que les llaman, son unos tipos como la estructura de unas cañas, por ejemplo, ¿no? Que lo utilizan para el tejido de diferentes utensilios que se pueden utilizar, ¿no? Entonces, esa característica la presentan este tallo, colmo, culmo. Los hay huecos o los pueden haber llenos. Los huecos, por ejemplo, es el caso del bambú. El bambú tiene una estructura hueca, ¿verdad? Y la caña de azúcar son llenos porque contienen lo que es la sacarosa, ¿no? Que es de donde se extrae el azúcar, por ejemplo. Entonces, esta forma de los tallos, colmo, culmo, se caracteriza por ser tallos bastante duros y presentan nudos marcados. Y otra característica de estos tallos, no presentan ramas, solamente presentan hojas en todo el transcurso del tallo, ¿no? Y no presentan unas ramas secundarias, ¿sí? Pueden ser de grandes longitudes, medir grandes longitudes, como es el caso del bambú, ¿no? O pueden haber más pequeños, como en la caña de azúcar, ¿no? Entonces, esa es la característica de este tipo de tallo. Otro tipo de tallo viene a ser el tallo tipo acaule. Este es un tallo bastante corto, bastante reducido, que en muchos vegetales pareciera que no tuvieran tallo, ¿sí? Tal es el caso de la mayoría de las que las consideramos verduras, por ejemplo, ¿no?
como es el caso del repollo, de la lechuga, del apio, ¿no? Parecieran que no tuvieran tallos, pero deben tener tallos o tienen tallos porque las hojas solamente salen del tallo o se originan de un tallo, ¿no? Entonces, la lechuga, por ejemplo, al tener gran cantidad de follaje de hojas, pues presenta un tallo que es de donde, en donde se encuentran insertadas esas hojas, ¿no? Y ese tallo es bastante reducido. Prácticamente también se denomina plato, ¿no? Porque es bastante reducido o diminuto el tallo, ¿no? Entonces, el tallo de lo que es la lechuga, el apio, el repollo, por ejemplo, presenta este tipo de tallo tipo acaule, ¿no? Que es un tallo bastante reducido, ¿sí? Bien. Luego están los tallos trepadores también. Como su nombre lo dice, los tallos trepadores tienden a trepar a otras estructuras o a fijarse, a fijanzarse a otras estructuras, ¿no? Pueden ser alguna corteza de algún otro árbol, ¿no? O algún otro soporte, ¿no? Que le ayude a llegar a crecer y no tener un equilibrio, ¿no? O una estructura donde adherirse, ¿no? Tal es el caso, por ejemplo, de la Santa Rita, ¿verdad? La Santa Rita siempre la tenemos que colocar cerca de un muro, por ejemplo, de una barda, de una pared, o tenemos que hacerle lo que le llamamos una parra, ¿verdad? Que es una estructura que se le hace con madera o con algún metal, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque esas plantas son trepadoras, ¿no? Lo mismo pasa con la planta, por ejemplo, del maracuyá o de la uva, ¿no? Que se le tiene que colocar algún tipo de soporte para que ésta se agarre ahí, vamos a decirlo, ¿no? O se adhiera ahí, ¿no? Entonces, entre los tallos trepadores, los hay de dos tipos que vienen a ser los volubles y los sarmentosos. ¿Cuándo es un tallo trepador voluble? Son tallos que se llegan a enroscar sobre un soporte o sobre una superficie para afianzarse, ¿no? Tal es el caso del frijol, por ejemplo, de la Santa Rita que les mencionaba, ¿no? Y los tallos de tipo sarmentoso vienen a ser tallos también que necesitan una estructura para afianzarse, pero a diferencia de los volubles, los tallos sarmentosos presentan unas estructuras tipo espirales, así como se ve aquí en la imagen, ¿no? Estas estructuras se llaman zarcillos. Entonces, estos zarcillos los ayudan a tener mayor adaptación a la superficie donde se están afianzando, ¿no? Por ejemplo, estos zarcillos los presentan las plantas trepadoras, como es el caso del maracuyá o de la uva, también tienen estos zarcillos que es para la mejor fijación, ¿no? Mientras que los tallos volubles no presentan esos zarcillos, ¿no? Entonces, lo que les hace o lo que les dificulta más para adherirse a otra superficie, ¿sí? Bien, otro tipo de tallos vienen a ser los tallos rastreros. ¿Por qué se denominan rastreros? Porque se arrastran sobre el suelo, ¿sí? Y estos los hay de dos tipos, los rastreros, que vienen a ser el repente y el tallo estolón. ¿Cuál es la característica del tallo repente? La característica de este tallo repente es que presentan unas raíces y luego surge todo el tallo que se va arrastrando por la superficie de la tierra, ¿no? ¿En qué caso de vegetales se da este tipo de tallos? ¿En dónde los encontramos? ¿En qué vegetales? En la mayoría de las cucurbitáceas, por ejemplo, la familia de las cucurbitáceas vienen a ser la familia de las plantas como la sandía, el zapallo, el melón, el pepino, ¿no? Y todo lo que tienen un tallo que se arrastra sobre el suelo, ¿no? Entonces estas plantas presentan una raíz y después presentan un tallo rastrero, ¿no? Que comúnmente le llamamos una guía, ¿verdad? Donde en todo el trayecto del tallo van a salir
los frutos, ¿verdad? Entonces, ese tipo de tallo viene a ser un tallo rastrero de tipo repente. Y el otro tipo de tallo rastrero viene a ser el estolón, que viene a ser un tallo que le aparecen las raíces de trecho en trecho, ¿sí? Entonces, aquí apareció una raíz, por ejemplo, crece el tallo, se va arrastrando por el suelo y en otro trechito, ¿no? O a los centímetros, ¿no? De la raíz primaria que salió, de la raíz principal, le vuelve a salir otra raíz, ¿no? Y así sucesivamente salen raíces de trecho en todo la longitud del tallo, ¿no? Entonces, estos tallos, por ejemplo, lo presentan el tallo de la frutilla, de la grama, ¿no? Como es el caso de esas gramas que colocan, por ejemplo, en las canchas de pasto que les decimos, ¿no? Entonces, esas gramas muchas veces cuando estamos caminando por estas gramas, por estas canchas de pasto, tropezamos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque esa es un tallo de tipo estolón que presentan esas gramas. Entonces, como tiene raíces de trecho en trecho, muchas veces aquí colocamos el pie, ¿no? Y nos tropezamos, ¿no? O no, hay la tendencia a caerse, ¿no? Entonces, porque es el tallo de esta manera, ¿no? Entonces, ese tipo de tallo se denomina rastrero de tipo estolón. Y luego están los tallos subterráneos. Los tallos subterráneos vienen a ser tallos que se encuentran bajo la superficie del suelo. Pero ¿por qué se denominan tallos subterráneos o por qué se encuentran en el suelo? Sí, generalmente en el suelo encontramos las raíces solamente, ¿verdad? Entonces estos tallos son considerados, o estos órganos de estos vegetales son considerados tallos porque ahí presentan las yemas apicales, que es el que me puede dar origen a un nuevo, a una nueva planta, ¿sí? Tal es el caso de los rizomas, por ejemplo, ¿no? Que es el que presenta la planta del helecho, la planta del plátano también tiene este tipo de tallo subterráneo denominado rizoma. Entonces, este rizoma tiene estas estructuras, fíjense de acá, ¿no? Que igual que tiene cualquier helecho. Entonces, si sacamos una porción de este tallo subterráneo, podemos hacer un nuevo vegetal mediante la fragmentación o la propagación vegetativa, ¿no? Entonces, por eso que son denominados tallos, ¿no? Otro caso bastante peculiar vienen a ser los tallos subterráneos, como es el caso de la papa, por ejemplo, que es un tallo subterráneo denominado tubérculo, ¿no? Estos tallos son engrosados porque tienen bastante sustancia de reserva y tal es el caso de la papa, ¿sí? ¿Por qué la papa es considerado un tallo y no es una raíz, por ejemplo? Porque en las estructuras que presenta la papa presentan yemas axilares, ¿sí? Un ejemplo claro, por ejemplo, son las papas harinosas que conocemos, que son esas papas que presentan grandes hoyitos, ¿verdad? O tienen huequitos, ¿no? En toda la estructura del tubérculo de la papa, ¿sí? Entonces, cada uno de esos hoyos vienen a ser una yema axilar. Entonces, esos hoyuelos, si yo saco una porción de esos hoyuelos, están las yemas axilar, entonces puedo hacer una nueva planta de papa, ¿sí? Entonces, si mi papa, por ejemplo, esas harinosas, que son las más notorias, tienen como 20 hoyitos, ¿no? O 20 huequitos, puedo multiplicarla y hacer nuevas, 20 nuevas plantas de papa, ¿no? Y eso es lo que hacen generalmente la gran mayoría de laboratorios, por ejemplo, que ahora trabajan con lo que es la biotecnología, trabajan con esas yemas axilares de plantas para la propagación masiva de estos vegetales, ¿no? Y por último tenemos el tallo subterráneo que viene a ser el tallo de tipo bulbo, que es un tallo engrosado, ¿no? Y que tiene la forma más o menos de una cabeza de cebolla, ¿sí? Entonces, ¿qué representan estos tipos de tallos? La cebolla, como le mencioné, algunos lirios, que son estas plantas que las hay en diferentes colores, ¿verdad? Y tienen una estructura de esta forma, ¿sí? Una característica de estos tallos vienen a ser que
En etapa cuando no están en floración, por ejemplo, estos tallos prácticamente quedan bajo el suelo, bajo la tierra, ¿no? Y permanecen ahí por bastante tiempo porque en estas estructuras presentan sustancias de reserva, como por ejemplo nutrientes, agua, ¿no? Y pierden todas sus hojas, pero el tallo de tipo bulbo queda bajo el suelo, ¿sí? Entonces, cuando es la época de floración, por ejemplo, de estas plantas, que es generalmente a partir del mes de agosto, ¿no? Nuevamente aparecen las hojas y florece la planta, ¿no? Pero en los demás meses del año pareciera que la planta se hubiera desaparecido o hubiera muerto, ¿no? Y luego aparece nuevamente, ¿no? Porque este tallo es un tallo de reserva, ¿no? Que prácticamente puede estar sin un follaje, ¿no? Fuera de la superficie del suelo, ¿no? Entonces, este tipo de tallo se denomina tallo tipo bulbo, ¿sí? Bien, ¿cuál es la importancia económica de los tallos? Pues los tallos se utilizan con diferentes fines, ¿no? En lo que es la industria, en lo que es la alimentación, en lo que es las materias primas para elaborar algunos tipos de productos, por ejemplo, ¿no? Como es el caso de los tallos alimenticios, por ejemplo, ¿no? Como es el caso de la papa, de la caña de azúcar, del palmito, por ejemplo, ¿no? Otro tipo de tallos también pueden ser denominados medicinales, como es el caso de la canela, ¿verdad? Que se extrae de la superficie de un tallo, ¿no? La goma, por ejemplo, que es materia prima para hacer diferentes utensilios de plástico, que los llamamos, ¿no? Se extrae también de un tallo, de un árbol, ¿no? En lo que es el alimento para ganado, que vienen a ser los forrajes, también se utilizan tallos de hierbas o de plantas herbáceas para hacer estos alimentos para el ganado, por ejemplo, ¿no? En la industria tenemos en lo que es la industria de la madera, por ejemplo, tenemos bastante especies maderables que se extraen para la elaboración de diferentes artículos, ¿no? Ya sea muebles o construcciones, ¿no? Entonces, hay diferentes fines que se les puede dar a lo que es distintos tallos de distintos vegetales, ¿no? Que se los utiliza como materia prima para hacer diferentes utensilios, ¿no? Bien, entonces con esto finalizamos la clase de hoy día, chicos, el tema, ¿no? Con lo que es morfología del tallo. La próxima clase vamos a ver lo que es morfología de la hoja en un nuevo tema, ¿sí? Bien, espero que les haya quedado claro la explicación de hoy día, ¿no? Y nos vemos el día de mañana en una nueva clase práctica. No se olviden, ¿no? De ingresar a lo que es la clase práctica, ¿no? Y como ya sabrán, el primer parcial es la primera semana de junio, ¿sí? Entonces vayan repasando los temas, los primeros 5 temas de el avance de la materia para que tengan tiempo de estudiar, ¿no? Porque como saben, ya el examen primer parcial es de tipo virtual, ¿no? Entonces,